Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach, y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y muchas recetas ricas, saludables y fáciles de hacer. Hoy vamos a hablar de la menopausia. Y como es un tema que da para mucho, lo haremos en dos partes. Trataremos qué alimentos son los más apropiados para aportar ese equilibrio hormonal que a su vez nos ayudará a regular varios de los síntomas más frecuentes. A destacar la sequedad de las mucosas, los sofocos, la fragilidad ósea, los altibajos emocionales, así como el buen funcionamiento del metabolismo. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. A mí me gusta definir la menopausia sobre todo como un cambio de vida, y no forzosamente a peor como pensamos en nuestra sociedad actual, sino al contrario, un cambio que puede ser a mejor si sabemos sacarle partido. ¿Cómo? Pues empezando por contar con la información necesaria que nos ayudará a prepararnos para esta etapa. Una etapa, al fin y al cabo, natural en toda vida femenina. Y es que estos cambios hormonales que suceden en el cuerpo tienen su sentido. Pero empecemos por el principio y expliquemos qué es la menopausia. Se trata de una etapa en la que se lleva 12 meses completos sin una sola menstruación, lo que significa que dejamos de ser fértiles y de poder procrear para dar paso a centrar nuestra energía más en nosotras mismas. Y ese va a ser el enfoque, nuestro autocuidado. A saber que la edad media en España en la que suele aparecer la menopausia es entre los 47 y 50 años, aunque puede ser antes o más tarde dependiendo por supuesto de cada mujer y de todo su historial. Al igual que los síntomas, cada mujer vivirá una menopausia única y personal, aunque los que aparecen con mayor frecuencia son los sofocos, la sequedad de la piel y vagina, los dolores articulares y osteoporosis, la irritabilidad, la alteración del sueño y el enlentecimiento del metabolismo. La buena noticia es que podemos adaptar nuestra alimentación a las nuevas condiciones de nuestro organismo. Recordemos que es una etapa en la que los ovarios producen menor concentración de estrógenos, por lo que la estrategia nutricional a adoptar es aportar alimentos ricos en fitoestrógenos. Ellos son nuestros reguladores naturales. ¿Y cuáles son? Contamos con los derivados de la soja, como son el tofu, tamari, miso, natto o tempeh, pero también los azukis, lentejas, alubias y guisantes. Además, son una fuente excelente de proteína vegetal y fibra que nos convienen. Aportan saciedad al plato y mantienen nuestra microbiota contenta. Otros tesoros ricos en fitoestrógenos son los germinados de alfalfa y de trébol rojo. También el sésamo y el kudzu, que sabéis que soy fan. De hecho, os invito a que veáis un vídeo dedicado únicamente a él aquí. Es un maravilloso espesante en cocina, además de ser terapéutico. Os recuerdo que el sésamo es mejor tomarlo tostado y molido o en forma de tajín para también absorber bien su calcio. Está delicioso y lo podéis usar en tostadas solo o con algo de mermelada o en patés vegetales salados o aliños. Es muy versátil. Bien, dicho esto, es importante tener en cuenta que para aprovechar bien los beneficios de los fitoestrógenos necesitamos también gozar de una microbiota sana. Esta es responsable de transformarlos en su forma más activa y por lo tanto útil para nosotras. Con lo que aportar alimentos pre y probióticos nos van a ser de gran utilidad. Hemos hablado de legumbres antes, pero sumemos muchos vegetales, por favor, tanto de hoja verde, crucíferas y raíces. Son la base. A variar entre espinacas, ortigas, coles, rúcula, perejil, apio nabo, chiribía y nabo, por ejemplo. Las de color anaranjado son ricas en betacaroteno y también cuidan nuestra piel y mucosas. Que no falten la calabaza y la zanahoria, entre otros. Todos ellos son fuente de minerales y vitaminas antioxidantes de calidad. Y por supuesto, acompañaremos todo esto de más fermentados. Además de los derivados de la soja que hemos comentado antes, tengamos en cuenta también el chucrut, kimchi, vinagre de manzana y la kombucha. Y no nos olvidemos del almidón resistente. Este se encuentra en patatas, avena, pasta, arroz y boniato cocidos y enfriados unas 24 horas en nevera. Las frutas a potenciar en la despensa son las bayas, uva negra, albaricoques, papaya, manzana, fresas, cítricos, kiwi y plátano verde. Y como grasas, las antiinflamatorias a adoptar son el aguacate, aceite de coco, los frutos secos y semillas, especialmente las de lino, y el pescado azul pequeño rico en omega 3. A nivel tópico, a saber que el aceite de espino amarillo, por su riqueza en omega 7, es ideal para combatir la sequedad de la piel y vagina. Si el bienestar hormonal pasa por el de nuestra microbiota e intestinos, un buen caldo de huesos rico en colágeno
colágeno es otro gran aliado de nuestras mucosas y piel. Con todos estos alimentos, lo que conseguimos es que se forme una auténtica sinergia entre todos sus nutrientes. Y es así como obtenemos resultados y abarcar no solo unos sofocos, sino a la vez la pérdida de densidad ósea, la sequedad de la piel y mucosas, etcétera, etcétera. Por eso, la clave es que la dieta sea equilibrada y altamente nutritiva y variada. El conjunto de todo ello es la respuesta. Y como existen más tips y alimentos top para regular esta etapa tan necesitada de atención y mimo, acabamos aquí esta primera parte. Así os doy algo de tiempo para que vayáis preparando la lista de la compra y vayáis adoptando poco a poco estos buenos hábitos. Hasta vernos en la segunda parte. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.